Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Cristo, seres amados en Cristo, de una humanidad en proceso de liberación por Cristo. Hoy, 14 de octubre del año 2022, en Campus, la Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios hemos tenido nuestros dos espacios previos de Fundación Amaya y la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, meditando en torno a la palabra del Evangelio San Lucas, luego de haber proclamado los ay, más que de dolor, de temor, de estupor, que pueda causar más de amor en Cristo, al Padre Creador, y replegado en gracia del Espíritu Santo Santificador, haciendo su obra de liberación a los apóstoles, los seguidores y los curiosos que van llegando. Ahí se habla de miles, hoy día serían millones de millones y Dios mediante en adelante serán miriadas de millones por la promesa hecha a Abraham, que ha de multiplicarse la humanidad. De ahí pues pensar cuántos se salvan, only God save. Pues se decía por ahí en algún momento en la comunidad occidental cuando entre la falta de capital circulante, la precariedad o la austeridad, se decía solo Dios ahorra, only God save. Se tomó una frase de nuestra religión católica para impulsar movimientos del neoliberalismo, hoy día pues ya tan marcado, pero que en su época era John Maynard Keynes y todas esas teorías económicas. Después llegarían Adam Smith y George Roegen, que decía que toda vez que la economía ha emprendido su marcha hacia el capitalismo salvaje, rampante que va, pues no habría marcha atrás, como si fuera una profecía de algo irreversible ya, un daño irreversible, desde una mala lectura de la realidad, a través del oikos. Él haber acuñado un concepto de oikos como administración de bienes y servicios, de funciones de la naturaleza, y por ende de la naturaleza humana, y por ende de las obras, producto de la naturaleza humana. O sea, natura, sociedad y cultura en un ciclo que el economista sí lo lee muy bien para determinar ahí medio natural, medio humano y medio económico, asociado como medio cultural. O sea, la economía es todo cultura, cuando realmente es tan amplio cada concepto de ellos, y más que concepto, llevado a la dimensión de las múltiples racionalidades. No son constructos conceptuales, ni teóricos, ni epistemológicos, sino que son formas de expresión de relacionamiento humano a través de más que el lenguaje, la cultura, el arte. Todos esos acervos que cada quien viene tejiendo en su vida y puestos en concurso de oportunidades, pues han de generar perspectivas, iniciativas y expectativas distintas en cada ser, entre grupos y entre sociedades. Por tanto, no se podrían magnificar, globalizar o estandarizar como una sola. Y toda esa multiplicidad de complejidades naturales, sociales, culturales, pues han de entramar exponencialmente infinidad de trayectos, de rutas, de trayectorias, que no las coge una regresión lineal, en lo que siempre ha rayado la economía.
Todos los principios de oferta y demanda son modelaciones hechas con puntos sucesivos que son líneas y que cuando se tuercen ya no son rectas sino desviaciones de un estándar, pero es matemático, es estadístico, es calculado, completamente ajeno a la realidad, al orden natural, a la creación, que no es puntual, ni es lineal, ni es cartesiana. Lo más cercano, ahorita se estaban memorando años de los 80, de la formación como ingeniero en los principios en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Medellín previamente, hablo del 87, el 82 respectivamente, Universidad de Antioquia como ingeniero sanitario y Universidad de Medellín como ingeniero civil. Pero en la década de los 80, hacia finales de esa década y principios más del 91, pues se obtienen los títulos respectivos. Primero el de ingeniero civil, que paradójicamente siendo universidad privada y manejando otros ritmos, pues no tendría tanto afinidad con la vocación o la formación o las expectativas de un proyecto de vida como tal, porque siempre existía como la medicina. Perdón pues que haga una apropiación allí del espacio-tiempo suyo en esta energética que nos contacta, pero es claro hoy 14 de octubre del año 2022 que existe en el ser, siendo persona del suscrito, que hay un reto grande por acometer definitivamente esa transformación afuera, empezar a compartir, a escuchar, a observar, a integrar todas esas otras formas de relacionamiento, esas experiencias de vida, esos testimonios que amorosamente cada quien desee, quiera y pueda compartir, para ir entramando poco a poco una construcción una co-construcción ya de realidades compartidas a nivel natural, social y cultural. O sea, realidades que desde la perspectiva humana, pues Fray Alejandro nos invita pues a la ceremonia. Hoy estamos testimoniando dos hermanos que precisamente de la Orden de los Carmelitas Descalzos hoy se consagran a nuestro Señor, se ordenan sacerdotes. Uno se llama Gregorio, de la República Bolivariana de Venezuela, y lo encomendamos al santo y médico José Gregorio Hernández, de este cercano país, pueblo hermano, Venezuela en su momento, y Santiago de Medellín, del área metropolitana del Valle de Aburrá, también en memoria del santo Santiago, apóstol, lo encomendamos para que sean fieles servidores de Cristo nuestro Señor, Jesús, y que para dar gloria a Dios con su propia vida, en comunidad de la Orden de los Carmelitas Descalzos, pues sigan tejiendo con otras órdenes, en nuestro caso franciscanos, alma, mente y cuerpo, que ahorita comentaba, invito pues a triangular amorosamente, porque eso hace parte de la investigación, acción, visión, ambientalmente, alma y cuerpo, porque la teoría de vida en orden natural empieza con cada ser tejiendo redes de confianza. Y ustedes, mis hermanos, seres amados, ya hacen parte de esa red de confianza, y como tal agradezco que cada acontecer, y nosotros tratamos de que sea cada año, pues ojalá fuera el año que se conmemora el bautismo en Cristo, porque hay una verdadera experienciación de vida trascendental,
pues otros la podrán tener en la fecha de cumpleaños biológico, ¿cierto? Otro en la fecha de graduación, lo que marque un hito en su propia historia de vida. Pero en esos procesos de maduración sistemática, o sea, constante, dinámica, flexible, se van vinculando procesos de vida que entraman redes ya no lineales, ya no rectilíneas, ya no puntuales, ni mucho menos, no, fractales, cuerdas, mórficas, que son dharmas. Y es espiritualmente esa primera prefiguración la que aparece allí, que es la anemosfera de la que habla, o se cree que hablaba en su momento Teilhard de Chardin. Habrá que mirar en contexto hoy día. Estamos hablando siglo XX a hoy día siglo XXI. Y por los años 87, bueno, entrama, bueno, lo que es vida y obra de Teilhard de Chardin, cómo se va a actualizar, hacer esa anamnesis ambiental al 87 o a los fines de los 80, que históricamente a nivel social, político, económico, son realidades muy distintas. De Europa, Francia y esa comunidad occidental a Antioquia, Colombia y territorio Abya-Yala, en su momento pues, o por lo menos más conocido como América. En su momento siempre ha sido Abya-Yala, lo que pasa es que esa lectura se deja a un lado, se disocia, se reduce, se opaca para que brille la lectura desde Occidente, desde la colonización y todo ello, ¿cierto? Y pues más adelante se van a ver esos movimientos que bueno, ubicado geográficamente, biológicamente, o sea, orgánicamente y energéticamente en unas coordenadas, así como se citan. Europa, desde Teilhard de Chardin, hace tanto tiempo, para el 80 en Colombia, y ya para el 2001, ir a Europa, Países Bajos, provincia de Gelderland. Hay una, podría llamarse hipótesis o pregunta interna propia, consciente, de que hay un alma o un camino de vida, una memoria que lleva al suscrito a esos continentes. Y no es raro de que siendo pueblos de Israel, tras las migraciones dadas por las presiones de sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío llegara a estas comunidades originarias, ya no tan puras, tan criollas, tan nativas, porque de 1492 a épocas de la guerra, 1943 o antes, ya es mucho lo que ha acontecido, lo que han caminado seres, lo que han habido transmigraciones culturales, para hablar de que haya una vertiente de raza, de congregación social y por tanto de estructuras de soporte a nivel de creencias, de las mismas ciencias, los descubrimientos, los hallazgos científicos, los avances y lo que los desarrollos han marcado, tanto técnicos como tecnológicos y científicos en razón de haber apoyado ello. Entonces son contextos muy distintos, pero no distantes. Hay una proximidad. Y eso está entramado, enraizado, enrizomado, como hablando de rizomas. Recordando en este momento a nuestra hermosa maestra Patricia Noguera, que en sus
textos o sus narrativas y en sus enriquecidas obras filosóficas de la ética, la poética y la estética, ha inspirado en la cátedra de pensamiento ambiental, en la escuela de pensamiento ambiental, en la pensamiento ambiental latinoamericano, desde el IDEA, la Universidad Nacional. Entonces ahí llegan corrientes ya de Colombia, de México y de otras latitudes, Abya-Yala, por mencionar en su orden, Augusto Ángel Maya en paz descanse primero, Enrique Leff en el segundo en México, ya para nivel de Centroamérica, pues lo que es el cono sur, que ya es de Perú y otros hermanos de Ecuador, Chile. Entonces están los incas en su orden, los mapuches y tantas otras comunidades originarias. Pero bueno, Inti, el sol, que orienta. Cuando uno iba a buscar a Occidente, el norte, para que oriente. Eso es transgredir la misma referenciación que Occidente ha hecho con el cartesianismo, desde ese antropocentrismo con el diagrama de Flood. Porque ¿cómo vas a buscar el oriente en el norte? Ahí hay una transgresión desde lo supuestamente económico, que es lo financiero. Creer que los países del norte dan el norte y que el norte magnético, como lo han definido hacia allá, ¿por qué no ha sido hacia el oriente? O sea, ¿por qué no se ha girado la lectura hacia otro continente? Es una pregunta trascendental. 1492, hace 500 años, listo. Como se diría, borrón y cuenta nueva. Como dice hoy en el Evangelio de San Lucas, Jesús a los discípulos, luego de haber hablado con los fariseos, haberles dicho hipócritas, falsos, doble moral, acoge ya a sus discípulos para decir: no tengan miedo, tengan valor, tengan fuerza, que ustedes son muy valiosos ante Dios, son hijos de Dios, son criaturas privilegiadas sobre las demás. Entonces, con toda la confianza, porque es una corrección fraterna, amorosa y tierna, que hace el maestro a quienes en su momento caminaban con él, y pues, bendito Dios, seguimos como con esa pretensión de caminar con él. Dios quiera que sigamos en esa cosecha de frutos del Espíritu Santo, de amor, de amistad, de paz. Y aquí es donde amorosamente invito, pues, de nuevo, reitero, seguir amornizando procesos de vida. Cada instante, cada momento, cada situación que circule. Bueno, entonces allí cabe hacerse la pregunta, más de 500 años de esa colonización, listo. Lo ha dicho Saúl Uribe, de la Academia de Historia del Ecuador, también Juan Carlos Morales, el primero antropólogo de la Universidad de Antioquia, el segundo periodista y politólogo de Ecuador, de la comunidad de Ibarra, hablando sobre las mitologías o sobre la historia sagrada de las comunidades indígenas, Napo en el Ecuador, Quechua, como se mencionaba ahorita, entre otros, el Andes amazónico en Ecuador, punto que se dice equidistante de la zona ecuatorial, que parte la Tierra en dos, por esas mediciones humanas, pues, geográficas de Leonardo da Vinci, basadas, pues, en el cartesianismo. Si se fueran a tejer esos puntos o a definir esos nodos, esos puentes, desde las cosmovisiones, las cosmogonías, ya no eso hablaría de un alineamiento, porque no serían líneas, sino de fractales. No se me ocurre otra cosa sino decir fractal
fractaleamiento, como una mensura, una medida, una medición fractal de cuerdas, de asuntos sutiles. Entonces ya sería el abuelo Sol, la abuela Luna, la abuela Tierra, pero no la única. O sea, ya no sería geocéntrica. Pero además de todos esos planetas, estrellas, galaxias, está el Creador. O sea que en lo que venimos perdidos en la ruta hace tiempo, tanto fue dado por ese cartesianismo como fuese dado por las mismas culturas originarias, respetando el sol, la luna, no dejarían de ser criaturas. En síntesis, que la propuesta de ser deocéntrica, homo deus, tanto el hombre en genérico, o sea, el ser humano, la persona humana, las otras personalidades, de las razas otras, las especies otras, de esas diversidades étnicas, culturales, biológicas, ecológicas, sociológicas, todo ello, pero ya no con las estructuras falsas de Occidente u occidentalizadas, desde Grecia, por desgracia, ¿cierto?, que sigue siendo lo mismo, militar, apoyada en tres patas, social, económica y política, pero que es lo mismo. El poder de lo religioso, el poder de lo político y el poder de lo económico, subyugando al ser humano. La explotación del hombre por el hombre y por tanto la explotación de la naturaleza por el hombre, la naturaleza otra. Y la explotación de la creación por el hombre ya corrupto, no naturalmente. Ya no muerte natural, corrupción natural, no, muerte inducida. Es una eutanasia si se fuera a hablar de mayores, pero es un aborto hablando de niños no nacidos. Y sería un homicidio, un crimen de lesa humanidad que se viene perpetrando por no haber hecho el ejercicio desde hace más de 2000 años, poniéndole la conciencia cristiana. Porque si nos venimos al medioevo con ese oscurantismo, reducimos a la mitad matemática el estudio, pero no se queda en los 2000 años, porque ya había sabiduría milenaria de los abuelos y los ancestros, más de 5000 años. Y hay testimonios de más de 50.000 años de indígenas. Pero hay mucho más allá de humanidades previas, atlantes, sumerios, no sé, que habla de millones de años, que ya hay conciencia humana. Entonces, si uno se pregunta, no más, desde la reflexión humanamente, o sea, la duda metódica o el dudar por la razón, en gracia de la ciencia, conversando con las creencias y las vivencias, que es nuestra perspectiva, ¿cómo habría de ser esa conversación si los 7 dioses, según Enoc y otros profetas, hubiesen sido los que dan la referencia para hacer la georreferenciación, para hacer la homorreferenciación de sus procesos de vida y por tanto la tecnoreferenciación? Vamos a poner ese concepto por ahora, que sea técnico, en tanto el arte, la ciencia y la cultura van generando toda esta infraestructura para la pervivencia, para las formas de relacionamiento estético, poético y profético, y para darle plenitud a la vida en gracia de Dios. Sean pues las preguntas provocadoras de hoy, en meditación de la palabra que el Espíritu Santo provee en nuestros corazones,
provea también en vuestros corazones y permitan seguir generando perturbaciones, pero propositivas, proactivas, sensitivas, para que se pueda contribuir a una armonización humanizante, naturalizante y universalizante. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.